Mensajeros de Cristo Internacional. Esta es la serie Volviendo a las Bases. Que Dios los pueda bendecir, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Vamos a llevar lo que es un tema muy controversial que nadie, absolutamente nadie le gustaría aprender, pero que de igual manera es bíblico y que debemos llevar. Pero no antes vamos a ver esta doctrina olvidada versus la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad confiesa positivamente y te va a decir, confiesa y así vienen las riquezas, confía, declara y anhela y lo verás. Decreta ese cambio y vendrá en el tiempo de cambio. ¿Será bíblico estas palabras? Yo te pregunto, ¿será bíblico? La buena nueva de este Dios es que es un cajero automático. Tú metes tu chequera, tú metes tu tarjeta de crédito e inmediatamente te declaran que no hay enfermedad, te declaran que no hay pobreza, te declaran que no llorarás, te declaran que nadie te derribará, te declaran que eres un ungido, te declaran que eres un profeta, te declaran todo lo que tú quieres escuchar. Declarando, pero el problema es que cuando no salen las cosas te dirán, tú eres un hombre de poca fe, por eso no salió lo que tú habías confesado. Esto daña a las personas de la restauración porque perpetuamente mantienen niños espirituales que no crecen debido al engaño y los han llevado así para donde quieran, como olas del mar, creyendo en fábulas y cuentos ficticios. Ellos creen en un Dios Santa Claus que debe darles cuanto les plazca, ya sea capricho o necesidad, pero yo ya pagué, ahora necesito lo que yo quiero, y quieren manipular a Dios con este sentido. Para la prosperidad, este es el camino de rosas, porque todo se ve bonito, pero nadie te cuenta que detrás de eso hay espinas. Ahora, hablemos de la doctrina olvidada. ¿Cuál es la doctrina olvidada? El sufrimiento bíblico, algo que nadie quiere pasar. Los de la prosperidad enseñan una enseñanza satánica totalmente, pero quiero que mires esto según lo que dice la palabra de Dios sobre esta doctrina que es bíblica, que es el sufrimiento, y te voy a establecer lo que dice sobre la doctrina de la prosperidad. En el libro de Mateo capítulo 16, verso 13 dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Te pregunto, al Dios que alabas y glorificas, la gente, ¿quién dice que es Él? ¿Qué opina la gente del Dios que tú alabas? El verso 14 dice lo siguiente: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos el profeta. Muchas personas dicen, sí, es que oren por mí, porque es el Dios que sana, el Dios que liberta. Y no, es algo que es mentira. Pero nosotros tenemos que tener un concepto más allá de Dios. Ve el verso 15 lo que dice. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tengo una pregunta antes de seguir. Para ti, ¿quién es Jesús? Respóndeme rápido. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Ya lo tienes? Bueno. ¿Sabes lo que dijo Pedro en el verso 16? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Si respondiste esto, un punto para ti porque hiciste bien. El Hijo del Dios viviente. Ahora quiero ver si realmente lo que dijiste con tu boca concuerda con tu vida. Vamos más adelante. Verso 17. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno. Pedro confesó que Jesús es el Señor, es el Cristo. Así que le dijo, bienaventurado eres, y también Jesús le dijo, quien te lo reveló fue mi Padre que está en los cielos. Luego de esta gran aclaración, más adelante, en el relato, pero lo vamos a leer en otro evangelio, Marcos 8:31 dice la palabra, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Verso 32, quiero que pongas mucha atención. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó por aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es queriendo persuadirle o tratando de exhortarle por lo que había dicho.
Jesucristo, una vez que ellos se dan cuenta que es el Cristo, les da el plan de salvación y se los habló claramente. Pero viene Pedro y dice, Jesús ya se volvió loco, vamos a corregirlo porque creo que ya se nos fue. Pero el verso 33 dice la palabra, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El bienaventurado, el que reconoció a Jesús como Cristo su Señor, el que se lo reveló el Padre, a este, e ir en contra de la voluntad de Dios, le dijo, quítate de mí, Satanás. Si tú eres una persona que dijiste que Jesús es el Cristo, pero tu actuar va en contra de la voluntad de Dios, estas palabras posiblemente sean para ti también. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿A dónde tenés la mirada? ¿A dónde tenés la fe? ¿A dónde tenés la convicción? ¿A dónde está tu fe? Y si decís que en Cristo y vivís lo contrario, no sos tan cuerdo como parece. El verso 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando vemos estas palabras, quien desea venir en pos de mí, o sea, en pos de Jesús, es ir hacia Él, como nosotros vimos que Pedro dijo, tú eres el Cristo, lo reconocemos, pero luego dice, niéguese, es colocar e imponer la voluntad de Dios sobre la de nosotros y no nuestra voluntad sobre la de Él. Muchos de nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos place y no como la Biblia dice, cuando la Biblia nos ha enseñado que Jesucristo dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es negarse a sí mismo. Tomar la cruz es llevar el instrumento de tortura más bochornoso de nuestro tiempo. En el tiempo de Jesús era la cruz e ir no al Calvario, sino a un lugar donde pudieran clavarte y extenderte y que todo el mundo te mirara. Te mataron en una cruz, bochornosamente, expuesto públicamente. ¿Cuál es tu cruz en este momento? ¿Qué es lo que estás viviendo de sufrimiento y bochorno que de repente tienes que tomarlo? Tienes que tomar este reto y sacarlo adelante. Y dice él al final, sígueme. Esta palabra, si nos vamos al original, no quiere decir sígueme del ven, yo te voy a dirigir. No, este es de sígueme, tómame de la mano que yo te voy a llevar. Si alguien te va a llevar en este camino es Jesucristo y te va a tomar de la mano como cuando un niño lo lleva a su padre. En el libro de Marcos 8:35 dice su palabra, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. En pocas palabras, mi amado hermano, si quieres una restauración personal, necesitas negarte a tu propio deseo y tú tienes que tomar a Jesucristo como tu Señor y el evangelio como su palabra, como tu voluntad. Hay muchas personas que siempre nos siguen y están en restauración matrimonial, pero hay personas que se enfocan más en estar buscando al cónyuge que a Dios. Y si usted busca al cónyuge por querer salvar esto, va a morir. Pero si tú buscas a Cristo y su evangelio, esto va a vivir. Así trabaja. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El mundo cree que si tú ganas, si tú eres exitoso, es cuando tienes prosperidad, obtienes riqueza, avanzas en determinadas cosas materiales, que tu vida ha valido la pena porque tienes casas, carros y tienes ropas, tienes de todo tipo de cosas y dices, wow, qué vida prosperada la de ese hombre. Pero esto es una visión satánica.
La visión de Jesús no debe importarte en la visión del mundo. Sus valores materiales no deben de estar en nuestra nómina. Ellos pensarán que con lo que haces tú te pierdes, pero estás ganando. Los que creen en lo material y no en lo de Cristo, crees que tú estás perdiendo. Pero los que creemos en Cristo sabemos que el que se enfoca en lo material pierden y nosotros ganamos. Y por eso la prosperidad predica esta manipulación mundana, sucia, satánica, para que tú caigas en esa mentira. Ellos dicen, ustedes se están perdiendo en esa religiosidad porque son pobres. Ningún pastor, ningún hombre de Dios tiene que ser pobre, aunque muchas veces ven cuando Pablo dice, yo he vivido y he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia, como a tener todo, como a no tener nada, como a comer, como a aguantar hambre. Tú tienes que tener una fe no pervertida, y la prosperidad ha pervertido la fe. Los hebreos nos enseñan de gente poderosa en fe que recibieron grandes milagros. Aún así, el pueblo de Dios no debe olvidar esto. Cuando tú te vas al libro de los Hebreos capítulo 11, verso 36, dice la palabra: otros experimentaron vituperios, azotes. A más de estos, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En pocas palabras, esta gente les faltaba un escalón para ser perfectos, y el Señor no les dio lo que esperaban para que nosotros pudiéramos anivelarlos. Pero al ver esta lista de cosas que pasaron muchas personas, y cuando nosotros empezamos a pasar un proceso, un desierto, una dificultad, empezamos a quejarnos, a llorar, empezamos a renegar de nuestro líder, de la iglesia, de Dios, de la Biblia y de todo mundo, y no queremos pasar esta circunstancia. Viene una persona y te mete en la mente que tú no estás para sufrir, y si es la voluntad de Dios, Dios te va a enseñar a que debes de estar procesado, debes de ser acrisolado, debes de ser cambiado. La vida del creyente es una vida larga, una carrera que traerá beneficios, pero también hay pruebas. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, no en el mundo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Usted solo puede mirar su sufrimiento, pero mire como Jesucristo, cuando le enseña a los discípulos que tenía que padecer, le dice: tengo que padecer, morir, pero al tercer día voy a resucitar. Jesucristo, aunque de repente en Getsemaní se sintió presionado y no quería ir a la cruz, le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero entendió el plan de Dios, el plan del Padre Celestial, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque sabía muy bien Jesucristo que al final iba a resucitar, iba a volver a la gloria que un día tuvo con el Padre. Y nosotros también lo haremos. El Evangelio nos manda a arrepentirnos. Luego nos dice que debemos vivir cada día como Jesús mandó.
el reto de la cruz, la dificultad diaria que tenemos. Debemos seguir yendo como Jesús nos lleva de la mano. El libro de los Romanos capítulo 8, verso 17, la palabra del Eterno dice: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, si padecemos justamente con Él, sos un heredero si también pasás procesos para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dice también Primera de Pedro capítulo 2 verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Dejándonos ejemplo para poder seguir sus pisadas. Y te dejo un texto que tú lo puedes buscar en casa, Colosenses capítulo 1, verso 24. Espero que esta palabra sea de mucha bendición. Hay que volvernos a la base. Recordar, no porque estemos en sufrimiento significa que vamos a vivir eternamente en Él. Dios nos va a dar un final. Pero si estamos en esto, hay que ser valientes y sostener la fe de Cristo. Resistan al diablo y Él huirá de vosotros. En el próximo video vamos a tener lo que es la clave de la resistencia y también de igual manera la clave de cómo recibir esa bendición que Dios nos ha prometido. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes compartan, que nos dejen su like, por favor, apóyenos. Esto no te cuesta nada, a nosotros nos ayudas un montón y así estos videos van a llegar a muchas personas que lo necesitan, tal como tú o como yo lo necesitamos. Que el Señor te bendiga. La doctrina olvidada es el sufrimiento y la voluntad de Dios muchas veces es acrisolarnos a través de los procesos. Lee Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 y también puedes leer Primera de Pedro 1, 7. Que Dios te bendiga.